A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión nos acompaña Antonio Ecarri, candidato de 6 organizaciones políticas, y le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Encantado, Isnardo, de estar contigo. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Cómo está Ecarri en las encuestas? Con los guantes puestos, subiendo. Subiendo desde qué hasta por dónde va. Bueno, déjame decirte que ya pasamos la barrera de los 2 dígitos. Nosotros comenzamos con 1 punto y es más, con menos de 1 punto y ya estamos por encima de los 12 puntos. Sí, ¿en cuál encuesta? Hay el último estudio de campo que hizo Data Analysis. ¿La que sacó Maduro o ese es otro? No, no es la que sacó Maduro. Ajá, Data Analysis hizo un estudio. Sí, hay un estudio que hizo Data Analysis, pero cuando Manuel Rosales era candidato. Ahora tú sabes que como todas las cosas cambian y van cambiando, esperemos cuáles son los nuevos campos. Pero sin duda alguna yo he sido el único candidato, no solamente que sobrevive, sino que va en ascenso permanente. Bueno, pero también está Luis Eduardo Martínez, también está José Brito. No sé cómo estarán ellos, pero en las encuestas no aparecen. ¿Y usted conoce o no conoce a Edmundo González Urrutia? No, yo lo que te conozco mucho más a ti. Pero no conoce, es el candidato de la Mesa de la Unidad. Sí, pero de la plataforma unitaria. Bueno, pero es la tapa que ellos dijeron, que era, yo la verdad considero eso un acto de irresponsabilidad. Pero ya es el candidato oficial. Lo respeto como candidato. ¿No lo apoyaría nunca? No. ¿No? ¿Y Tampoco, a ningún otro candidato? Tampoco. Usted va, aunque esa frase ya la acuñó otra gente, pero usted va hasta el final. Pero es que el problema es que nosotros aquí lo que queremos es generar un centro político donde haya cabida del chavismo disidente y del opositor decepcionado. O sea, ahí tenemos, la gran mayoría del país está ahí y esa es la única manera de construir la paz. Construir la paz, la armonía, el equilibrio en Venezuela pasa por construir un centro político que realmente valga la pena. Lo demás lo que vamos a tener son situaciones y crisis de ingobernabilidad ¿por qué? Porque es que la presidencia de la República es indelegable. Tú tienes que tener unas condiciones para ser presidente. Yo creo que hay 2 frases que yo quisiera rescatarte, Isnardo. Una de Teodoro Pekov, que decía que gobernar es algo muy serio. Y otra de Marcos Pérez Jiménez, de otro signo político totalmente diferente, que decía que uno de los grandes defectos que teníamos los venezolanos es que cualquiera se siente preparado para ser presidente. Eso lo hacen alusión al señor Edmundo por su edad, porque no está en condiciones de asumir la presidencia de la República, ¿no? No. ¿En alusión a quién? No, alusión a cualquiera. Porque fíjate cuál ha sido el problema de Venezuela. Que para ser presidente tú tienes que revisar muy bien cuáles son las condiciones de ese presidente o de ese candidato. Lo que creo que debemos es ver, primero tener que el candidato presente sus ideas al país. Hoy tú vas a cualquier sector popular de Caracas y le preguntas, ¿qué es Ecarri? El de la educación. Y hay una referencia muy clara a que nuestro proyecto y nuestras ideas están basadas sobre la educación. Ahora, los demás candidatos es difícil que lo puedan decir o que los puedan hacer referencia. Cuando Fuerza Vecinal decidió decantarse por usted, hubo movimientos internos en Fuerza Vecinal, la gente protestó, ya se había dividido, ya había tenido una primera división y ahora con el apoyo a usted también hubo pronunciamientos en contra de esa decisión de la Dirección Nacional. Bueno, yo veo ¿Eso no es un mal augurio para usted? En lo absoluto, no, al contrario, yo veo más bien lo positivo. Lo positivo es que los alcaldes, fundadores de Fuerza Vecinal, que muchas veces se reunieron en este sitio, que me apoyaron para alcalde de Caracas, ahora lo vuelven a hacer para la candidatura presidencial, no tiene nada de extraño. Al contrario, yo creo que Fuerza Vecinal es un partido respetable, una organización de un grupo de alcaldes que quieren tener un camino seguro y una ruta segura y que han apostado siempre a la despolarización del país. Eso es respetable, por lo menos Josy Fernández, que es alcalde de allá arriba en los Altos Mirandinos, no tiene esa misma opinión y era militante de Fuerza Vecinal. Bueno, desconozco eso, pues esos son asuntos internos de la organización y yo eso tengo que ser muy respetuoso. Fíjese, usted ya fue candidato a la alcaldía de Libertador y esa candidatura demostró
que si bien usted quedó de segundo, quedó bastante lejos de la actual alcalde de Caracas y demostró que sin unidad es difícil llegar. No, porque ahora sí va a funcionar. No, Isnardo, eso no es verdad. No, no es verdad. No, eso no es verdad. ¿Y por qué? Porque además nosotros duplicamos en votación al candidato de la plataforma unitaria, que igualmente no tenía ningún tipo de liderazgo. Lo que te voy a decir es que el gran rival que tengo yo para estas elecciones fue mi gran rival a la alcaldía de Caracas, que es la abstención. Recuerda que ahí estábamos peleando con la abstención. Realmente con quien me derrotó a mí en la alcaldía de Caracas no fue Carmen Meléndez, fue la abstención que fue muy grande, y la campaña de guerra sucia que me montaron entre los dos bandos, precisamente además con un audio donde decía que yo me había retirado, y resulta ser que era un audio que era del 2013. Es decir, y donde sacamos más votación, Isnardo, y donde tuvimos más diferencia todavía con la mesa de la unidad, donde los duplicamos y triplicamos, fue en los sectores más populares. Eso me da a mí un profundo orgullo y fue una gran experiencia. Ahora que la intención de voto ha subido en Venezuela, yo tengo grandes expectativas de que podemos generar un cambio sin sobresaltos en este país. Eso le iba a decir, porque si bien en ese momento la abstención jugó en contra de usted y de cualquier otro candidato, todas las encuestas señalan que la gente quiere votar. Sí. Y por lo menos las encuestas que yo he revisado, hay una polarización clara entre un grupo de la oposición y el madurismo. Eso tampoco es verdad. ¿No es verdad? No, no es del todo verdad. Primero porque la encuesta es una foto de un momento. Y lo que hay también en todas las encuestas, y eso es claro, que hay tres grandes bloques en Venezuela. Un bloque opositor cada vez más disminuido, un grupo del oficialismo cada vez más disminuido y un grupo de independientes que quieren un cambio en paz en Venezuela cada vez más grande. Es decir, que el mercado cada vez se hace más grande de un nuevo venezolano que ha surgido después de la debacle del Estado petrolero. Es decir, así como Venezuela y el venezolano cambió entre la Venezuela rural antes del petróleo, que por supuesto no sobrevivieron ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador, y dieron paso a nuevas organizaciones políticas en la época de la Venezuela petrolera, pues ese mismo caso incluso lo llegó a pronosticar Carlos Andrés Pérez, que se iban a acabar todos esos partidos políticos de la llamada cuarta. Y creo que ahora lo que viene es una nueva república. Y esa nueva república no nace precisamente ni de una constitución, ni de un campo de batalla, ni de un golpe de Estado. Nace desde la escuela, que es donde yo quiero realmente fundar la nueva república de Venezuela. ¿Usted cree que la gente le cree? Porque hay, por lo menos, hay sectores en el país que parecieran dudar de su real deseo de medirse en contra de Maduro, que lo perciben como que usted es uno más del montón de otros candidatos que la gente percibe como que el mismo gobierno los puso allí. Yo tampoco creo eso. Yo creo que hay una inmensa mayoría. Usted no cree muchas cosas, pero cuando llegue el pero por lo 28, a lo mejor nos vemos la cara y empezamos a creer juntos. Podemos coincidir, Pero y ahí te lo voy a refrescar otra vez. Pero hay una percepción en la calle de mucha gente. Bueno, será en algunos casos, Isnardo, porque hay mayoría, ojo, hay una inmensa mayoría de gente en Venezuela que desconfía de la clase política venezolana y tienen razón. ¿O es que tú crees que este disparate que ha venido viviendo la oposición en todo este tiempo, o estos escándalos de corrupción que hemos visto en Monómeros, en Citgo y ahora hasta en la misma PDVSA, enredados de un lado y de otro, eso todo es una cochinada donde el país se asquea de toda la clase política venezolana? Ahora está de parte nuestra explicar nuestras razones con serenidad, explicar nuestros planes con mucha reflexión y hacer, porque para eso es la campaña electoral, para que los candidatos expliquen cuál es su plan de gobierno y cuáles son las ideas. Fíjate, en este backing que tú ves aquí atrás están las ideas de la nueva Venezuela, lo que es centrado, un proyecto de desarrollo nacional centrado en la educación. Tenemos una política económica muy clara, una reforma del Estado muy clara, y tenemos unos hechos de cómo el federalismo y la libertad que tienen que ver con la descentralización y la democracia. Es decir, tenemos muchos elementos claves que yo no los veo en otros candidatos. Que tú les orungas sobre plan de gobierno y no tienen nada, que no tienen visión de país, y hoy en día nosotros estamos ofreciendo una visión de país. Venezuela no merece otro naufragio. Una percepción de muchas personas de que hay candidatos que están como medio cuadrados con el gobierno, y usted se ha defendido, usted ha dicho que nada que ver, pero fíjese, yo le voy a comentar algunas cosas que la gente repite. La gente dice: a un candidato no lo dejaron inscribir, Ecarri se inscribió sin problema.
a un candidato ni siquiera lo dejaron entrar al CNE, Carri hasta dio un discurso en el CNE. Rafael Poleo dice, palabras más, palabras menos, pues no lo tengo textual. Dice, Antonio Carri siendo candidato a oposición ataca más a la oposición que al chavismo. O sea, hay como elementos, sea guerra sucia o no, como se quiera llamar, hay como elementos que la gente pone en el tablero que empiezan a generar sospechas de algunos candidatos. Bueno, fíjate, te voy a responder de manera muy directa a todas estas cosas. Hay una campaña sucia de parte de un status quo opositor y de gente que no quiere entender que el país cambió y que hay opciones diferentes a la oposición tradicional y al gobierno. Y eso es una realidad, porque una inmensa mayoría de venezolanos se hartó del conflicto en Venezuela. Y por supuesto hay gente que siempre te va a criticar. Todavía a Felipe González le dicen que es un traidor a la República Española por haber firmado una república monárquica en España. Y a Torcuato Fernández Miranda, que fue uno de las transiciones, uno de los guionistas pues, de la transición española, también dicen que fue un gran traidor. Y hay unos que dicen que Raúl Alfonsín también fue un gran traidor y que Patricio Aylwin fue un gran débil y un gran traidor. A la gente de centro político siempre terminan llevando muchos latigazos cuando están construyendo ese centro político, porque recibimos plomo del gobierno, porque yo recibo plomo del gobierno de Diosdado Cabello y también recibo plomo de señores como Poleo. Es decir, yo recibo plomo de todos lados. Ahora, bueno, pero yo eso no he es visto cuando mucho estás plomo construyendo. de Diosdado Cabello. Sí, no bueno, sé, a lo mejor no es que estamos viendo bueno, programas diferentes. Revisa. Y fíjate una cosa, yo cumplí con todos mis requisitos. Es más, déjame decirte una cosa. Para yo inscribirme en el CNE, yo pasé 5 días armando mi expediente. 5 días armando mi expediente para ser admitido en el CNE. Pero resulta que hay gente que aquí en 3 minutos y en 3 para las 12 se inscribieron y eran de la plataforma unitaria, no de los que estamos aquí, y que hoy están apoyando a tu candidato Edmundo. Entonces, ¿por qué dice mi candidato? No, bueno, porque eso das a entender. O sea que usted se va a poner igual que el gobierno. Yo no soy periodista de Edmundo González. Perdón. Entonces, ni tengo ninguna relación con Edmundo ni con María Corina. Perfecto. Entonces, porque ahora sí. tengo ética periodística, porque si estuviera con Edmundo ni siquiera lo hubiese entrevistado. Ves. Bueno, no estarías tampoco en el programa. Exactamente. Exactamente. Entonces, no es mi candidato Edmundo. Mi candidato es Venezuela. Bueno, pero fíjate que hay mucha gente que puede pensar que tu candidato es Edmundo. Fíjese que mucha gente puede pensar también que usted es el candidato de Maduro. Usted lo tiene que explicar y yo también. Se pueden revisar las entrevistas que le hice a Edmundo donde me atacan diciendo primero que tú eras un tipo contra Edmundo. Que Maduro me paga para que yo le haga la pregunta al mundo. Entonces eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Bienvenido al centro. Entonces, muy bien. Yo le decía que hay esas percepciones. Usted dice que, de hecho, Rafael Poleo, entre otras cosas, también señalaba, y lo cito porque es una persona emblemática, decía que en sus últimas ruedas de prensa, ¿cuántas veces usted ha atacado a Maduro? Bueno, si ves la de hoy, fue 100% atacando a Maduro, porque hoy estaba dándole respuesta formal al desastre que anunció ayer, o lo que no anunció, que es la falta del aumento de salarios, por ejemplo. Él tiene una política de bonos violando la ley. Él tiene que, ahora que él no tenga dinero para pagarlos es otra cosa, pero él tiene que reconocer que los bonos son parte del salario. Hoy, por ejemplo, también ocurrió una cosa terrible, que es la ley de Poncio Pilato. La ley de Poncio Pilato es la ley donde él escurre el bulto y le escurre el bulto a los empresarios en vez de asumir el inmenso guiso que ha habido en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por eso las pensiones y las jubilaciones de este país. Y te puedo decir, y con eso te puedo dar miles de cosas. ¿Y quién ha sido el que más ha atacado al gobierno por razones de las fallas en la educación venezolana? Nosotros. Nosotros somos quienes le hemos hecho mayor oposición a este gobierno durante 25 años. Yo nunca voté por Chávez, nunca, ni por Maduro menos. Lo que soy es un decepcionado de la oposición. Eso sí lo soy, un profundo decepcionado de la oposición. Pero, ¿por qué? Porque creo que no tienen un criterio claro de Estado. Y yo creo que los venezolanos nos hace falta eso. Nos hace falta un criterio de Estado. Y el criterio de Estado
es tener claro qué vas a hacer desde el día 1 en que seas presidente. Por ejemplo, entre los primeros 100 días de gestión, cuando tenemos derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional por más de 4.700 millones de dólares, cuando tenemos derechos a préstamos sin condiciones en el mismo fondo por 7.000 millones, tú pudieras comenzar a hacer un fondo grande de indemnización a los jubilados y pensionados de este país que están en una situación gravísima. El tema de los comedores escolares, que lo hemos estado denunciando por mucho tiempo, pero son medidas de emergencia que hay que acudir ya porque los niños en Venezuela no están comiendo. Y eso es una de las más graves crisis porque nos viene un tsunami social, Isnardo. Tenemos un tsunami social que nos viene ahí y que van nuevamente a aterrorizar con bandas delictivas en Venezuela si la escuela no se mete. Entonces, por eso es que nosotros hemos querido desarrollar todo un plan de desarrollo que tiene que ver con la educación. Ahora, usted cree que, porque hay rumores de pasillo de que el gobierno podría suspender las elecciones, ¿usted cree que eso es posible? No que sea posible, posible es, pero ¿usted cree que el gobierno se atreve a suspender las elecciones? Mira, yo creo que no. Yo creo hoy que no. Yo quiero jugar a la buena fe, sin ser ningún idiota ni ningún gafo, pero la verdad es que hoy las condiciones no están dadas en Venezuela para que haya una suspensión de elecciones. Yo creo que hay una cantidad de pasos que se han venido dando, que nosotros hemos venido exigiendo. Yo exigí desde mi coalición, que la fuimos armando desde que me entrevistaste aquí la primera vez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que fuimos poco a poco haciéndola. Yo no participé en primaria precisamente por la falta de normas que después se lo dije a María Corina, incluso en su propia cara. Le dije, María Corina, te van a fregar. Ahí no hay normas de sustitución de candidatos. Ahí las normas no están claras. Y fíjate que pasó lo que pasó. Pero nosotros, por ejemplo, exigimos en la mesa de Caracas, aquí en la Asamblea Nacional, con Jorge Rodríguez enfrente, exigimos la participación de la Unión Europea y gracias a Dios lo logramos. La Unión Europea viene a chequear las elecciones. Bueno, no han oficializado todavía, porque ellos necesitan un tiempo para poder observar. Extraoficialmente, como candidato presidencial, me han informado que la Unión Europea estará presente, ojalá, que las Naciones Unidas estarán presentes. Son cosas porque ellos requieren unos lapsos que parecieran no cumplirse por la premura de las elecciones. Entonces, ¿usted cree que las elecciones van? Claro que tienen que ir. Recientemente la Contraloría volvió a inhabilitar a candidatos ya de cara a las elecciones regionales del próximo año. ¿Usted qué opina sobre las inhabilitaciones? Mira, desde el año 2001, en el que me tocó siendo director de la Defensoría del Pueblo, objeté el artículo 105 del entonces proyecto de ley orgánica de la Contraloría General de la República, que es un artículo absolutamente violatorio de la Constitución. Lo que pasa es que aquí mucha gente se ha beneficiado de eso, porque recuerda que hasta Enrique Capriles fue aquí gobernador porque inhabilitaron a Enrique Mendoza. Ledesma fue porque inhabilitaron a López. Entonces pareciera ser que el artículo no les importaba hasta que llegó el momento. Una de las cosas que nosotros tenemos que rechazar abiertamente es que ningún funcionario puede en juicio sumario quitarle los derechos políticos a nadie. Eso es un cáncer de la democracia. Las inhabilitaciones son un cáncer de la democracia. Y yo te voy a decir, como presidente de la República, voy a estimular la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Porque eso lo puede hacer el presidente. Lo puedo proponer. Porque eso lo hace la Asamblea. Eso lo hace la Asamblea Nacional. Fíjate que la Asamblea del 2015 no la tocó, cuando ha debido tocarla. Esas son reformas que había que hacer y que no se hicieron. Ese artículo del 105 es terrible, porque ese 105 faculta al Contralor que sin juicio, o sea, sin fórmula de juicio, sin derecho a la defensa, inhabilita al que le da la gana. Eso es terrible. La judicialización de los partidos a través del TSJ. Eso es también otra cosa que hay que rechazar abiertamente. ¿Usted no ha conversado con otros candidatos? Mira, sí, he tenido conversaciones con muchos de ellos. Lo que pasa es... porque se hablaba de una coalición de varios candidatos y, bueno, Luis Eduardo Martínez es el que ha recibido algunos apoyos de candidatos que ya estaban inscritos. En su caso no. Pero ¿no ha habido conversaciones para una coalición? No, la verdad que hasta el momento no. Yo creo que los candidatos que estarán. Yo quisiera que nos contaran, de verdad, que nos contaran.
Yo creo que el país merece pluralidad política. Yo creo que la democracia se construye todos los días, Isnardo. La democracia no depende de un solo acto electoral, sino depende de muchas cosas. Para que haya democracia en Venezuela tienen que haber acuerdos pre, durante y post el proceso electoral. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha propuesto el presidente Petro y el presidente Lula con relación al tema del referéndum que ellos están poniendo, que ellos proponen. A mí me gusta esa idea. No me desagrada en lo absoluto. Garantizar la vida y garantizar los derechos al que sea. Nosotros tenemos que entrar en una ¿Usted cree que eso es fase. necesario? ¿Sí? No, yo creo que sí es necesario, claro. Yo creo que, mira, cualquier acuerdo de paz en Venezuela es necesario para que la politiquería salga del bolsillo de los venezolanos. ¿Usted es el único que garantiza esa paz? No, yo creo que el problema no es que sea yo. Mira, yo creo que la política en Venezuela tenemos que despersonalizarla. Y esa es mi tarea. Mi tarea es institucionalizar la política. Y uno de los grandes acuerdos nacionales tiene que ser que el Parlamento vuelva a ser Parlamento. ¿Y eso qué significa? Que se acabe la sobrerepresentación parlamentaria y todos los factores de la vida nacional puedan hacer vida en el Parlamento. Porque eso es esa es la gran casa de la democracia donde todos los partidos tienen que hablarse todos los días. Usted modificaría, bueno, no puede modificar el presidente tampoco, pero instaría a cambiar, ahora hay 200 y pico de diputados, es una sola cámara. O sea, ¿usted cree que hace falta reformar al país para volver a un Congreso bicameral? Mira, la disminución de diputados. Yo lo paso en una segunda opción. Yo iría más bien a los reglamentos de asignación de curules de diputados. Mira que este tema lo he estudiado bastante. Una de las cosas que yo quiero proponer como presidente de la República desde el punto de vista de reformas políticas, una que la ves aquí, es el tema del federalismo y la descentralización. No es posible que la salud en Venezuela tenga que estar dependiendo del Ministerio de Salud o que tenga que estar el Ministerio de Educación. Es una barbaridad. Nosotros deberíamos iniciar un fuerte proceso de privatizaciones en el sector de servicios públicos, pero con una fuerte carga de descentralización. Yo creo que el Estado venezolano tiene que ser muy fuerte en lo social y muy audaz en lo económico. Es decir, tenemos que abrirnos a las inversiones desde el punto de vista económico y tenemos que ser muy, pero muy sociales. Es un Estado que tiene que encargarse de ser muy solidario, pero abrir las puertas a la convivencia política. Y la convivencia política no es porque yo te lo jure aquí por las ánimas benditas del purgatorio, es porque cambiemos las normas que dan paso a la democracia. ¿Y esas normas cuáles son? Las normas de asignación de parlamentarios. Si tú tienes el 20% y tú tienes un partido llamado ¿Qué propone? Y yo tengo un partido llamado Lápiz y tú sacas el 20 y yo saco el 15%, bueno, tú tienes el 20% del Parlamento y yo tengo el 15% del Parlamento. Pero lo que no puede ser posible es lo que viene pasando, que tú con apenas el 47% te llevas el 80% del Parlamento, o sacas 54% y te llevas el 90%. ¿Y para reformar eso no hay que reformar la Constitución? No, al contrario, eso cumple con la Constitución, porque el sistema que está actualmente viola la Constitución, porque la Constitución establece la proporcionalidad y la representación de minorías ahí en ese Parlamento. Por eso es que es tan necesario. Y tú dices, pero bueno, usted está pensando en esa elección porque va a perder la presidencial. No, es que estoy pensando que como presidente y jefe del Estado, yo necesito un parlamento, no un parlamento de un solo partido. Yo necesito un parlamento que me ayude además a controlar al propio gobierno. Que está seguro que usted va a ganar. Yo estoy convencido de eso. Sí. Que podemos ser la gran opción de los venezolanos de ese 28 de julio. Y el mercado está listo para eso. Y ojo, porque lo que necesitamos para ganar también es un requisito clave, y se lo acabo de decir a un embajador, es ser sorpresa. Guerra avisada no mata soldados. ¿Usted cree que puede ser usted el factor sorpresa del 28 de julio? No tengo ninguna duda que lo seremos. ¿Y qué se lo dice la calle? El olfato. El olfato. Y el olfato tiene que ver sobre todo, no con un olfato de candidato ni por síndrome de candidato, sino porque las condiciones objetivas están dadas para que el gran factor de este país, que es el que quiere que las cosas cambien de verdad a verdad, no que entre uno para que salga el otro, no es quítate tú para ponerme yo, sino que haya una transformación del país a través de la educación. Yo creo que la gran mayoría de este país aboga por eso. ¿Y le falló el olfato cuando perdió en la alcaldía Libertador? No. ¿O ahí no lo olfateaba? No. Sí ahí sí sabía que iba a perder. No, es que ¿No? lo que sabía
que estaba peleando contra el monstruo de la abstención. Y ese monstruo nosotros le clavamos un cuchillo ese día. Es decir, pero hizo nacer que en la capital de la República, donde está Miraflores y donde se genera la gobernabilidad del país, hoy nosotros tengamos la mayor popularidad y el mayor respaldo. Las elecciones... Y en la otra entidad donde tenemos la mayor fuerza política es donde están los cuarteles militares, que es Aragua. Ya casi se nos agota el tiempo, pero las elecciones se siguen ganando y perdiendo en las mesas. Sí, claro. ¿La maquinaria la tiene usted? Está aceitadísimo. Si en Libertador, en el año 21, logramos el 96% de los centros electorales, créeme que esta vez lo vamos a lograr también en toda Venezuela. Porque esta coalición que me acompaña es que cada una de esas organizaciones, cada una tiene un espacio donde es muy fuerte. El caso de Lápiz es Aragua, es Caracas, pero el caso de Fuerza Vecinal es Miranda. El caso de Avanzada Progresista es Lara, es Sucre. También está Nueva Esparta. También tenemos a Cambiemos, que está en Guárico. Es decir, tenemos y vamos armando un rompecabezas y vienen más sorpresas. O sea, se van a sorprender con apoyos que vamos a recibir. Ah, sí, ya está negociando apoyos. Ay, pero es que un candidato tiene que estar buscando apoyo. No, está bien, pero lo que no vamos a buscar más es tiempo porque se nos agotó. Le agradezco mucho. Antonio Ecarri estuvo con nosotros. Gracias. Aquí. Miren, que no vayan a creer que esa discusión, eso no es pelea nada. No, Nosotros hombre. somos amigos hace años. Aquí no pasa nada. Aquí estamos con Es un más, candidato y un entrevistador. Además, cuando fuiste secretario de gobierno En Chacao. yo era el presidente del consejo y tuvimos una relación espectacular. Además. Muy bien, no pasa nada. Además sí que se hace divertida la cosa. Nosotros vamos a seguir. Aspiro que esta entrevista vuelva a ser de las más vistas. Bueno, la no anterior, sé. ¿oíste? A lo mejor esas cosas pueden pasar. Nosotros vamos a seguir en esto entrevistando a los candidatos porque queremos saber qué proponen.